Listo. Hola, buenas tardes. Vamos a tener el seminario de bioinformación hoy y nos va a presentar Saúl Ricardo López Carriño sobre descripción y análisis de las bases de datos para herpetología. Adelante, Saúl. Muchas gracias. Bueno, como ya les comentaron, yo les voy a estar presentando ya prácticamente lo que es mi final de servicio. Ya completé mis 480 horas. Entonces yo les voy a presentar mi proyecto que lleva por título Descripción y análisis de las bases de datos para herpetología. El objetivo final de mi proyecto es la elaboración de un artículo que va a ser enviado a la revista Acta Zoológica Mexicana con el fin de publicarla. Aún me hace falta trabajar un poco sobre el artículo porque se me vino un poco el tiempo encima, pero bueno, básicamente ya está todo, solamente es darle un poco de forma al artículo y corregir algunas cosas. Voy a tratar de irme un poco rápido porque pensé que iba a tener un poco más de tiempo, pero bueno, vamos. Los objetivos para poder llevar a cabo este proyecto son básicamente dos. El primero es el de reunir, describir, sistematizar y analizar las bases de datos con información sobre anfibios y reptiles. Y el segundo es el de determinar si cumplen con los principios FAIR las bases de datos disponibles sobre anfibios y reptiles, las estadísticas que generan y la literatura que está relacionada con estas bases de datos. Ok, esta parte me la voy a saltar un poco, hablo solo un poco de qué son las bases de datos. Y bueno, ¿qué son las bases de datos biológicas? Una base de datos biológica es una colección de información sobre ciencias de la vida, información generada de experimentos, literatura científica, entre, bueno, muchas otras cosas. Y básicamente para este proyecto, las bases de datos biológicas que se analizaron y que se buscaron fueron bases de datos relacionadas con herpetología. O sea, toda base de datos que estuviera relacionada con información sobre anfibios y reptiles. Bueno, vamos a hablar un poco de los principios FAIR porque a lo mejor en la primera ocasión que presenté no estaban todos y a lo mejor este término no les es muy familiar. ¿Qué son los principios FAIR? Básicamente es una iniciativa que ofrece un conjunto de cualidades precisas y medibles que una publicación debe seguir para que los datos sean encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. Ok, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Básicamente nuestro tema fueron las bases de datos académicas sobre herpetología, es decir, aquellas bases de datos que son productos de investigación y exclusivamente de herpetología. Este proyecto se llevó a cabo en 5 etapas. La primera fue el descubrimiento de las bases de datos a través de fuentes de bases de datos y a través de la web. La segunda, el análisis y anotación de las bases de datos. La tercera, la curación de estas bases de datos en Wikidata. La cuarta, el análisis de los principios FAIR. Y finalmente la quinta, que constituyó de un análisis y visualización de los datos obtenidos sobre cada variable analizada. Lo primero que se hizo fue recuperar todas las bases de datos que tuvieran algún tipo de información sobre anfibios de reptiles en cualquier nivel de organización biológica. Esto es desde ADN, proteínas, por ejemplo, el veneno de algunos reptiles, hasta información ya de nivel de organismo, como puede ser la distribución de algunas especies. Para incluir bases de datos en este proyecto, se tomaron en cuenta 3 criterios. El primero es que las bases de datos estuvieran disponibles a través de la web. El segundo, que estas bases de datos fueran de libre acceso. Y finalmente, que los datos se pudieran reutilizar. Para la curación en Wikidata, yo escogí estas propiedades que se me hicieron las más interesantes para poder hacer el análisis de la información que nos pueden brindar las bases de datos y de las más importantes para este análisis. Traté de hacerlo de la forma más homogénea posible, pero no todas las bases de datos me brindaban la misma información para poder realizar la curación. Algunas no tenían la información que yo estaba buscando
y traté de contactarme con la persona o las personas responsables de las bases de datos, pero como algunas ya no están, ya no se actualizan, ya no están trabajando con ellas, pues no me fue posible recuperar esta información. Una vez que se hizo la curación en Wikidata y con ayuda de Minerva y Jessica, se obtuvo un SparkQL para la consulta de estas bases de datos. Ya una vez que se ejecutó esta consulta, bueno, se puede ver así y eso lo pude exportar para, con eso voy a hacer algunas gráficas, es una de las partes que me falta, para poder hacer algunas gráficas y analizar de mejor forma la información que me están brindando las bases de datos. Para la parte de los principios FAIR, bueno, básicamente una de las variables, como les comentaba, para este proyecto fueron los principios FAIR. Para definir si las bases de datos cumplen con los principios, se usaron estas definiciones, que fueran encontrables, es decir, que los datos y metadatos deben ser fáciles de encontrar, tanto como humanos como para computadoras, que sean accesibles. Los datos y metadatos se pueden recuperar a través del identificador y los metadatos son accesibles incluso cuando los datos ya no están disponibles. Que sean interoperables. Los datos y metadatos usan un lenguaje formal, accesible, compartido y aplicable para la representación del conocimiento. Y finalmente, que sean reutilizables. Esto es que los datos y metadatos se describen detalladamente con atributos precisos y relevantes. Ahora, vamos a parte de los resultados que yo obtuve. Los dejé así a manera de lista porque, como les comento, todavía me falta trabajar en algunas cosas y esto lo voy a representar en forma de gráfica para que también se pueda interpretar de una manera más fácil. En total se recuperaron 15 bases de datos. Una de las cosas que me di cuenta es que la mayoría de las bases de datos se generaron a partir de los años 2000. Son muy recientes realmente. Hay muy pocas bases de datos que se generaron antes, solamente son dos: Amphibious Species of the World en 1985 y Reptile Database en 1996. Y estas dos bases de datos son de las dos bases de datos más importantes en el área de anfibios y reptiles. Hay otra base de datos que se llama Amphibia Web, pero esa ya se generó en 2006. Otra de las cosas interesantes que noté es que, aunque sean muy recientes la mayoría de las bases de datos, hay algunas que ya no se actualizan. Por ejemplo, hay algunas que se generaron en el 2016 y su última actualización fue en ese año, un año después o 2 años después. Después de eso ya no se volvieron a actualizar las bases de datos. El idioma que yo encontré en el que se estaban generando más las bases de datos fue en inglés. Un total de 9 bases de datos se están generando en este idioma y solamente 6 en español. Estados Unidos es el país que alberga más bases de datos, con un total de 3. Le sigue Bangladesh con 2 bases de datos y Ecuador con otras 2 bases de datos. La base de datos que encontré que tiene más registros actualmente es una base de datos que lleva por nombre Snake Venom Database, que cuenta con 404,248 registros. Esto porque tiene registros de genes, proteínas, nucleótidos e incluso literatura. Y se me hizo interesante que una base de datos que incluyera información sobre genes, proteínas y nucleótidos de veneno de serpientes también incluyera literatura, cosa que en otras bases de datos que incluyen información sobre distribución no encontré, y eso me pareció algo interesante. Sobre los principios FAIR, esta tabla yo la hice un poco compacta, en el artículo ya va a estar un poco más explicada por qué llegué a esta conclusión. Básicamente lo que estoy aquí representando son aquellas bases de datos que sí cumplen con los criterios para ser un recurso FAIR. Como vemos, de las 15 bases de datos que se recuperaron, solamente 2, Amphibia Web y CaribHair, son bases de datos que cumplen con todos los requisitos para ser un recurso FAIR. Las otras 13
no cumplen con todos los requisitos. Y hay algo interesante aquí que también les voy a comentar un poco más adelante. Bueno, ya entrando a la discusión. Hay pocas bases de datos herpetológicas en español, considerando la diversidad de anfibios y reptiles en países hispanohablantes. Y me pareció muy, muy curioso que no encontré ni una sola base de datos de México. Y México es uno de los países con mayor diversidad de anfibios y de reptiles. Si no mal recuerdo, está en cuarto y quinto lugar, o tercer y quinto lugar, de anfibios en tercero y de reptiles en quinto, si no mal recuerdo. Ecuador también es uno de los países con mayor diversidad de estos anfibios, bueno, de estos organismos, sí tienen base de datos. Costa Rica también es uno de los países que tiene mayor diversidad de estos grupos y tampoco hay una base de datos únicamente de estos grupos en Costa Rica. Sí hay del Caribe, pero no como tal, solo del país, y esto me pareció muy interesante. La mayoría de las bases de datos, como lo vimos, están generadas en inglés. Habría que ver por qué no se están generando más bases de datos en español y, como les comento, sobre todo en estos países que albergan la mayor diversidad de organismos. En general hay pocas bases de datos considerando la diversidad e importancia de estos organismos. Son muy importantes los anfibios y los reptiles, considerando la diversidad que tienen. Muchos de estos organismos son controladores de plagas, tanto de insectos como de mamíferos pequeños, y en los últimos años han estado sufriendo un declive muy acelerado. Entonces, sí me parece que pues son poquísimas las bases de datos que hay por la diversidad, por la importancia que tienen dentro del ecosistema y por el declive que está sufriendo estos dos grupos, particularmente los anfibios, ya que son más susceptibles a cambios en el ambiente. Y bueno, algunos reptiles también por el comercio ilegal, pero hablando en el ambiente, son más susceptibles los anfibios. Y solo unas pocas bases de datos cumplen con todos los criterios necesarios para ser FAIR. Lo que yo me encontré es que, y ya también esto es parte de algo que expuse en mi Journal Club, donde precisamente hablé un poco de los principios FAIR. En ese artículo, los autores mencionaban que una de las partes más complicadas para hacer que un recurso sea FAIR es la parte de la interoperabilidad. Y justamente haciendo el análisis de las bases de datos que yo recuperé, me di cuenta que la mayoría de esas bases de datos no son un recurso FAIR porque no cumplen con el criterio de la interoperabilidad. Muchas de estas bases de datos se generaron antes del 2016 y en el 2016 fue cuando se dieron a conocer los principios FAIR. Pero, por ejemplo, Amphibia Web, que es una de las bases de datos que sí cumple con todos los requisitos para ser FAIR, fue generada en el 2016, perdón, en el 2006. Y no sé si cambiaron algunas cosas para que fuera un recurso FAIR o desde un principio, digamos como de una forma inconsciente ya lo habían hecho así, pero las bases de datos que se han generado a partir de 2016 no cumplen con todos los requisitos para ser FAIR y sobre todo en esta parte de la interoperabilidad. Y esto también tiene que ver porque muchos de los autores o de los grupos de las bases de datos generan los datos dependiendo de la infraestructura con la que cuentan, del contexto y sobre todo de los objetivos que se están planteando. Y ese también es un problema con los principios FAIR, porque no se aplican de una forma homogénea a todos los recursos, justamente porque sí hay unas reglas a seguir, o bueno, unas pautas a seguir más que reglas, pero muchos grupos lo interpretan a como ellos más les conviene para decir que lo que ellos están haciendo es FAIR, pero ya en papel realmente, pues solamente lo están haciendo, digámoslo de alguna forma, lo están moldeando ellos para que cumpla con el criterio, pero
no lo están haciendo realmente. Y bueno, finalmente sería interesante saber cuáles son las bases de datos más usadas y las más citadas, sobre todo también a nivel académico, por ejemplo, dentro de la Facultad de Ciencias. Yo en particular les puedo decir que nunca utilicé una base de datos que no fuera GenBank o, bueno, NCBI. De ahí en fuera, ningún profesor con el que yo tomé clases utiliza bases de datos y muchas veces ni siquiera las mencionan. Solamente dentro del taller donde yo estoy, mi asesor nos comentó que podíamos trabajar con bases de datos, pero solamente lo mencionó así como por encima. No profundizamos más en temas como estos. ¿Cuáles son las características que generan estas bases de datos? ¿Cómo generan, obtienen los datos que están presentando? Y una de las cosas más importantes, a través de qué medio obtienen el financiamiento para poder continuar con el mantenimiento de las bases de datos, porque ese también es un punto muy importante con el que yo me encontré en la literatura, que justamente muchas de las bases de datos no continúan porque no tienen el financiamiento para poder dar el mantenimiento a la base. Las bases de datos más grandes como Amphibia Web, Reptile Databases o Amphibious Species of the World son mantenidas directamente por universidades o por el gobierno, por recursos del gobierno. Pero hay otras bases de datos que recaudan fondos de forma voluntaria, por así decirlo, y no tienen un sustento económico tan fuerte como estas bases de datos que les mencioné. Entonces, ya no pueden continuar con el mantenimiento de las bases de datos y aunque se queden ahí las bases de datos, pues ya no son actualizadas y a veces pues sí contienen información que podría ser muy importante para desarrollar productos futuros. Entonces, sí sería muy importante revisar esta parte. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Saúl. ¿Tienen comentarios? Yo, sí. Pues, no, solo para decir que está impresionante todo este trabajo que has hecho y todas esas preguntas que como que quedan abiertas y sí está muy interesante, muchas gracias. Sí he notado como que muchos biólogos como que no usan el como recursos de internet y así, y como que sí estaría bonito como cambiar esa idea de tanto texto como en libro y pues también utilizar esto, ¿no? Que es la web. Sí, de hecho, a mí al principio me costó muchísimo pues entender bien desde qué era una base de datos hasta cómo utilizarla, porque no es algo que nos enseñen en la carrera. O sea, sí, justamente como dice Minerva, pues si tenemos que consultar algo de libro, todo es del libro, y pues sí haría falta esa parte para que pues también aprendamos a utilizar esos recursos y los proyectos puedan ser más enriquecidos. Absolutamente. O sea, ya lo estás viviendo, ¿verdad, Minerva? Sí, 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 Está sí. tomando clases en biología y supongo que jamás le van a hablar de bases de datos. No, no, no ha pasado. Todo el mundo pregunta, ¿y qué haces? Sí. Qué padre. Saúl, a mí me gustaría oír en algunos minutos que nos contaras sobre cuál ha sido tu experiencia en el laboratorio. Ya terminaste, entonces tienes suficientes elementos para decirnos cómo te has sentido. Pues al principio sí me sentí un poco perdido porque, pues como les comento, yo no estaba acostumbrado a trabajar con nada de esto y sí me costó un poco de trabajo el agarrar un ritmo, sobre todo porque, pues bueno, fue algo completamente nuevo para mí y tenía que aprenderlo prácticamente desde cero.
pero con algunas personas con las que me fui apoyando, hablando con Laila, también, obvio, investigando por mi cuenta, pues ya poco a poco fui entendiendo un poco más sobre los temas. Aún siento que algunas cosas me cuestan un poco, pero ya no tanto como al principio. Y también me gustó mucho la parte de utilizar las herramientas que estuve utilizando, como por ejemplo Wikidata e Hipótesis. Hipótesis me hizo una herramienta súper, súper útil que en la carrera, en la vida había escuchado sobre ella. Y pues sí, me pareció muy padre aprender a utilizar todas estas nuevas herramientas, sobre todo porque pues sí me pueden ayudar a un futuro, me pueden facilitar muchas cosas. Y pues me sentí muy bien porque sí siento que aprendí bastantes cosas. Y también algo de lo que me di cuenta es que muchas veces dentro de la carrera, eh, algunos maestros nos hacen que seamos como un poco, por decirlo de alguna forma, sectarios. O sea, si nosotros estamos haciendo algún proyecto, alguna investigación, eh, tratamos de hacerlo primero nosotros, y si no podemos, pues a lo mejor vamos con algún compañero de la misma carrera que a lo mejor puede saber algo más. Y pues apoyándonos con compañeros de otras carreras que manejan mucho mejor los temas, pues nos facilitan mucho más las cosas. Y no, yo no siento que los profesores de la facultad fomenten eso. Sobre todo la parte de, eh, pues sí, como compartir nuestro proyecto con los demás, sobre todo con compañeros de otras carreras. Y pues bueno, así me sentí. Muchas gracias. Pues bueno, pues muchas felicidades. Has terminado ya todas tus horas del servicio social. Con esta exposición has terminado todas tus actividades. Y bueno, ya solamente te queda entregar el reporte y esperamos seguir encontrándonos contigo en el camino. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a todos. ¿Algo más que quieran comentar, compartir? Nos quedan unos cuantos minutos. Ok, bueno, entonces, pues nos despedimos. Que estén muy bien. Nos vemos el día de mañana en el Journal Club y nos vemos la siguiente semana para seguir conversando sobre los proyectos de laboratorio. Linda noche. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, Laila. Hasta luego a Hasta todos. luego. Buena tarde.